Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra. Les voy a hablar sobre los tejidos de las mujeres de Mampuján. Esta historia nació después de que el pueblo fue desplazado por los paramilitares. En ese entonces llegó un psicólogo al pueblo, el cual le presentó a las mujeres a una mujer llamada Teresa. Ella les explicó que la mejor manera de representar su dolor y las adversidades que habían pasado era por medio del quicle, que es el tejido o el arte a través del retazo. En este proceso lo que hacen es plasmar, tejer lo que les sucedió, el desplazamiento, lo que sufrieron, como una manera de contar su historia y a la vez perdonar los que hicieron este tal acto y dejar plasmado lo que pasa y lo que no debe suceder. En este proceso de tejer se les dio paso a los hombres para que también tengan una voz por medio de esta tela. No solo sean las mujeres, sino también los hombres, pero más en las mujeres porque es una voz de empoderamiento, de rechazo a sobre esos actos de violencia. Del cosido de tela sobre tela de las mujeres de Mampuján, hay varias reflexiones que hacer. La principal, o que me surge a mí, es sobre la frase que dice: el estético artístico, una reflexión previa sobre la naturaleza de los datos al entrar en juego la intertextualidad y la polifonía de voces que allí se conjugan. Esta reflexión la hace Larousse de 1926, donde da un claro ejemplo de que los tejidos no solamente son de una mujer, sino todo lo que allí ocurrió, que porque la política siempre ha estado alejada. Hay una frase muy común que dice: no hay poder ciego que el que no quiere ver, y es precisamente lo que sucede con el gobierno. No quieren ver más allá de lo que en realidad sucede con el desplazamiento forzado de la gente. Desde mi punto de vista, la imagen que utilicé para hacer mi tejido decía: yo no vi a nadie llorando, no había tiempo para llorar. Mi tejido fue con base a esta frase realizada en Antioquia, donde sucede que hubo un desplazamiento forzado de varias regiones y mi tejido fue hecho un mapa y de allí habían dos desplazamientos. Estos desplazamientos fueron totalmente forzados y nadie dijo nada al respecto a eso. Y el gobierno, como siempre, sigue diciendo que les van a restituir las tierras y que simplemente fue algo que sucedió, pero ya se sabía que eso iba a suceder y se pudo haber reparado el daño. Los autores, y es que la política está alejada del conflicto armado, pero preguntémonos, ¿por qué el Estado, por qué el gobierno ha hecho de menos, ha alejado a sus poblaciones? No le importa a sus líderes sociales. Y es triste que al Estado no le importe, pero es más triste que a nosotros como población tampoco nos importe. Tal vez estoy dando una frase sesgada, pero es lo que se ha visto. Por lo menos al gobierno no le importan sus líderes sociales, no le importan sus víctimas del conflicto armado. Y como mencionan los artistas en su texto, en su artículo, hay una palabra hermosa, la otredad. Y es ese telar, cómo lleva esa otredad a esas formas de resignificar y de hacer catarsis diferentes a la escritura y al hablar y a la oralidad, cómo resignifican y cambian esos procesos de guerra, ¿no? Hablando de esa palabra, de la otredad, para mí es importante rescatar, perdónenme, el proceso de mi telar que hice con mi hermana, que en un 99% lo hizo ella. Es importante rescatar cómo entendimos, cómo hicimos parte de esa otredad de nuestra abuela, de un familiar. Debería ser de todo tipo de colombiano, ¿no? De todo tipo de población. Pero desde mi contexto vi cómo la guerra nos afecta a todos, a unos más que a otros, y a unos directamente y a otros indirectamente. Es difícil comprender cómo una niña de 7 años pierde a esa edad a su padre por una guerra, por un territorio, por un río, por el río Tibú. Ella era de Pamplonita, pero es aún más difícil que ella se tenga que desplazar junto con su hermana, 10 años, y su madre. O sea, mi bisabuela perdió a su marido y tuvo que irse de su territorio en un solo día.